Estimado público presente, reciba un cordial saludo de parte de Codea Uni y bueno, sean bienvenidos a la segunda transmisión en vivo del programa Aliados Regionales creado por Amautas Mineros Cajamarca. En esta oportunidad tenemos el agrado de escuchar una ponencia acerca de estimación geoestadística de recursos de relaves. En esta oportunidad tenemos a nuestro ponente, quien es el ingeniero Fabián Soto. Es un ingeniero de sistemas y magíster en minería de la Universidad de Chile. También posee un diplomado en geominero-metalurgia. Fabián cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de geoestadística y ciencia de datos aplicadas a la minería. Ha liderado proyectos de analítica avanzada en las áreas de modelamiento geometalúrgico, estimación de recursos y planificación minera. También ha participado en proyectos de Machine Learning aplicado a operaciones, planta de procesamiento y exploraciones mineras, usando la herramienta Python como plataforma. Es un científico de datos de la empresa ANSITE SPA. También se desempeña como investigador y profesor ayudante a media jornada en el laboratorio ALGES, parte del Advanced Mining Technology Center y del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Sea bienvenido, ingeniero, y bueno, estamos a sus órdenes y puede compartir la información. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Primero verificar que me escuchan bien y ahora voy a compartir la presentación. Sí, lo escuchamos perfecto, ingeniero. Excelente. ¿Y ahí se ve bien la presentación? Sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, voy a comenzar. Muchas gracias por la presentación, la introducción. El tema de hoy es la estimación geoestadística de recursos en relaves y vamos a ver cómo se aplicó un caso de estudio. Esto está basado en mi tesis de magíster de la maestría que realicé y que hemos continuado con la investigación. Bueno, a pesar de que estoy presentando yo, esto es un trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario. Acá pueden ver a todos los participantes, desde personas de ciencias de la computación, de geología, de minería ciertamente, y sobre todo agradecer a mi mentor, Xavier Emery, que él es muy experto en geoestadística. Así que ahora pasemos un poco, yo no sé si todas las personas son mineras, así que quizás voy a dar unos conceptos básicos, pero nos sirve de antesala y nos pone un poco en contexto del problema. Entonces, primero, bueno, esto a mí me pasó al principio antes de comenzar a trabajar en minería, porque vengo del área de sistemas. De hecho, yo digo que yo caí por error a la minería, nunca lo había planeado en mi vida, pero me quedé trabajando acá y juntando todos esos conocimientos. Entonces, ¿qué es un relave minero? Partiendo, son los residuos que resultan de los procesos de flotación, que es una de las formas en que se concentra por ejemplo, en Chile, al igual que en Perú, el cobre es uno de los principales metales que se procesan, y es un pasivo ambiental y es de gran magnitud. De hecho, hay muchos relaves que uno los ve en Google Maps y son del tamaño en superficie como un lago, por ejemplo. Y se disponen en diferentes configuraciones que pueden ser embalses, tranques, etc. Ahí yo no me voy a centrar en, digamos, la parte más constructiva, sino en los componentes que tienen en su interior. Así que ese es el relave. Y lo principal es que es de gran magnitud y finalmente es uno de los desechos de la minería. Asociados a los relaves hay varios riesgos. Principalmente, en general, los dos principales, diría yo, son la estabilidad física y química, ¿ya? La química es porque... Recording in progress. Perdón. Como son... hay elementos, ¿cierto?, de lo que quedó después de la planta de flotación.
eso va interactuando y puede provocar problemas. Y también la estabilidad física es un riesgo. Y por ejemplo, sobre todo acá que estamos en este sector del mundo, más Chile que Perú, pero hay muchos sismos, en Chile hay muchos sismos, y eso puede provocar, y lamentablemente en otros países ha provocado desastres naturales en donde el relave finalmente se quiebra la construcción y termina habiendo una luz en las comunidades cercanas. Tiene problemas ambientales que no son tan catastróficos, sino que se ven poco a poco. Hay liberación de acidez, de metales, así que eso también es preocupante. Yo no sé cómo será la realidad de otros países, pero particularmente en Chile hay una gran cantidad de relaves abandonados, ¿ya? ¿Cuál es el problema de los relaves abandonados? Que no sabemos lo que tienen, no hay nadie que se haga cargo. Esto ocurre porque hay compañías mineras que hace muchos años trabajaron y se fueron y no hicieron un cierre responsable, por ejemplo. Hay relaves también de minería más artesanal. Particularmente en Chile, la región de Atacama y Coquimbo concentran una gran cantidad de relaves abandonados. ¿Qué otro factor ha contribuido a que haya mucha cantidad de relaves? Que cada vez las leyes son menores. Y ahí finalmente, si mi ley es menor, significa que lo que yo voy a poder tener en mi producto final va a ser menor, y el resto, todo ese resto, o gran parte de ese resto en realidad, se va al relave. Así que las bajas leyes implican que los relaves también son cada vez más grandes. Hay una competencia por el territorio también, y también hay un aspecto que es muy importante, es cierto, de que se haga una minería responsable, y ocurren, las comunidades en general no quieren tener un relave cerca, ¿ya? Y hay un montón de razones. También yo creo hay un poco de desconocimiento, porque hay relaves que se vigilan de forma muy responsable, otros que no. Y se generan los conflictos sociales, ¿cierto? Así que siempre hay que tener la licencia para operar. Entonces, dado todos estos problemas, tratamos de buscar quizás una forma de dar vuelta a esto y obtener algún valor. Entonces, esa es la idea que viene detrás de esta investigación. Y ahí aparece el concepto de economía circular, en donde, cierto que uno de estos elementos que está al final de la cadena de producción, que es el relave, tratamos de que vuelva a ingresar en otra cadena productiva y otorgue valor. De hecho, muchas veces se habla de que pase de ser un relave de un pasivo ambiental a un activo económico. Ahí en términos más generales, esto todavía no está muy sistematizado. Está muy en etapa de investigación, tanto el cómo operar eso y qué podemos obtener. En general hay dos grandes tipos de productos que se pueden obtener. Estas son muchas cosas potenciales y ya hay prototipos, incluso hay empresas que operan de alguna forma. Una es obtener de nuevo elementos. Por ejemplo, hay una experiencia muy, muy bonita en Chile, que es de una empresa que se llama Minera Valle Central, que esta compañía procesa los relaves del teniente de Codelco, ya desde hace varios años. De hecho, yo creo que es súper innovador, porque no sé si será la primera en el mundo, pero sí de las primeras. Y obtienen cobre y molibdeno. Y la otra cosa que uno puede hacer con los relaves es materiales de construcción, ¿ya? Algunos tipos de cemento. Yo he visto investigaciones en Finlandia de que se pueden fabricar ciertas cerámicas. Digamos, son esos dos grandes grupos: reprocesamiento directo y materiales de construcción. Y yo tengo la esperanza de que poco a poco esto va a empezar a crecer. De hecho, ahora sí las compañías ponen mucho mayor ojo en los relaves, en cuidarlos, en que no surjan problemas, y el siguiente paso, ¿cierto?, en la economía circular, tratar de pensar qué se puede hacer con eso. Ahora pasemos a la geoestadística, que es, digamos, el área en que me muevo yo. ¿Qué es lo que pasa con el modelamiento geoestadístico de un relave, ya?
finalmente nosotros queremos determinar la distribución espacial y el contenido de ciertos elementos de interés. A diferencia de un yacimiento normal, de cuando los elementos están en roca, hay una densidad variable, ocurre un proceso de compactación, hay una granulometría también que es más compleja. Dependiendo, en este caso no son relaves activos, ya son relaves que en donde no necesariamente abandonados, pero ya no se está ingresando material desde la planta de procesamiento. Entonces, por ejemplo, los relaves abandonados, muchas veces uno no tiene determinado el volumen, ya no está delimitado. Por razón histórica, muchas veces no se cuenta con nada de información, o a veces la información que tiene, mira, era una mina que procesaba cobre y oro, y eso es casi lo único que uno sabe. Yo he estudiado, además de este caso de estudio, otros relaves en Chile, y justamente nos pasa eso, y por ejemplo, a veces pasa que son tan antiguos, que incluso si uno quiere buscar la topografía en Google Earth uno puede ir, ¿cierto?, al pasado. Uno se va al pasado máximo de cierta forma y ya estaba construido el relave. Entonces tampoco hay una forma de inferirlo vía, digamos, información contextual del territorio. Ahí voy a contar cómo uno puede empezar a hacer eso. Esos problemas, esto ya pensando en el modelamiento, ¿cierto?, en que queremos caracterizar el recurso que hay en el relave, no están fuera del alcance de esta investigación, ¿ya? Así que todavía hay mucho por investigar, mucho por mejorar. ¿Qué cosas sí se abordaron? A diferencia de un yacimiento, ¿cierto?, en roca común, la continuidad de las leyes es muy bajita, la continuidad espacial. Tiene un problema de que la dimensión vertical es muy angosta. Y eso en términos de dimensiones, ahí vamos a ver algunos elementos del análisis variográfico. Es una complejidad a la hora de modelar y de tratar de caracterizar esa continuidad espacial. Y la geoestadística, digamos, más tradicional y más popular, que es la que ocupa el Kriging, o a veces uno se olvida de esto, pero se asume en ese modelo de probabilidad de campo aleatorio, que fue lo que propuso George McLeod, que hay una hipótesis de estacionariedad, ¿ya? Eso, así para no entrar en detalles matemáticos, de cierta forma indica que las variaciones locales a nivel esperado, digamos en promedio, son similares al menos en un vecindario, ¿ya? Y eso, y en cualquier punto del volumen, si estamos en 2 dimensiones, en cualquier ubicación de la superficie. Y eso es un poco cuestionable en los relaves. Ya eso, ojo, también que es digamos, es una forma de modelar, porque uno no, o sea, yo sé que hay como ciertas aproximaciones para comprobar si eso es así, pero más bien una decisión de modelamiento, ¿ya? Uno siempre que hace un modelamiento de un fenómeno de la realidad, lo simplifica mucho, y siempre se tienen que asumir ciertas cosas que no siempre es posible comprobar al 100%. Así que, ¿de qué se trató esta investigación? Tratando de abordar esas complejidades, se comparó una estimación más tradicional, ¿cierto?, que es un Kriging ordinario de leyes, versus algo que es el Kriging transitivo, que ya les voy a explicar qué es de qué se trata y es, digamos, la novedad en este caso. Así que el objetivo es estimar los recursos contenidos en un relave minero usando estas 2 familias de métodos, ¿ya? La geoestadística clásica o probabilística, le voy a poner de apellido acá para enfatizar eso, se ocupan los estimadores de Kriging, y en la geoestadística transitiva se ocupa el Kriging transitivo, ¿ya? Poco a poco voy a introducir los conceptos, y una diferencia con la tradicional es que esta es un modelamiento determinístico, ¿ya? No está basado en campo aleatorio y ese tipo de cosas probabilísticas. Así que voy a ir ilustrando a través de la presentación del caso de estudio poco a poco los conceptos que hay detrás. Primero que todo, el relave que voy a presentar al caso de estudio acá
son los relaves de la mina Haveri. Esta es una mina que operó en Finlandia, por ahí por el 1940 comenzó. Es de cobre y oro. Está abandonado el relave. Ya, digamos, se han hecho ciertas cosas posteriores, pero no por parte de la compañía. Y en los 80 se realizaron 2 campañas de perforación, ¿ya? 2 campañas de sondaje. Ahí vamos a ver un poquito más de detalle. Esto, de hecho, se hizo un trabajo de digitalización. Por ejemplo, yo fue cuando entré acá con Anika, que ella es quien había estudiado este relave desde un punto de vista más geológico. Y, por ejemplo, la información, como eran tan antiguas las campañas, estaban así escritas. No había un Excel, sino que eran escaneos de hojas de máquina. Entonces ahí hicimos un procesamiento con reconocimiento de objetos para poder obtener un Excel. Y son 165 sondajes perfectamente verticales. ¿Ya? Eso es algo importante porque es algo de lo que nos aprovechamos para hacer la estadística, la geoestadística transitiva. Perdón, acá me equivoqué. Estudiamos oro, cobalto, cobre, hierro, y ahí, bueno, más adelante vamos a ver los detalles. Ahí se ve en una planta el relave. La delimitación en este caso estaba clara, así que no fue algo que se modeló. La malla de perforación, ahí espero que lo puedan apreciar más o menos, sobre todo en la parte central, que es la que tiene mayor concentración, en donde el espaciamiento es menor. Es de cierta forma prácticamente regular, prácticamente una grilla con algunos elementos extra o faltantes, ¿ya? Después hacia las afueras, ahí ya es mucho menos densa. Pero también están digamos, en una malla imaginaria regular, solo que no están todos los sondajes. De hecho, el espaciamiento en ambos, en la horizontal, tanto en norte-sur como este-oeste, es de 10 metros. Así, perfecto. Y los datos se tomaron muestras y están compositados a 1 metro en la vertical. Acá algo relevante que no se ocupó acá, pero por ejemplo se podría usar en otros relaves abandonados, es que, sobre todo cuando son abandonados, es importante que la perforación llegue hasta el final, ¿ya? Digamos, hasta el fondo del relave. Porque, por ejemplo, cuando uno no tiene esa información, en base a eso uno puede hacer una inferencia, ¿cierto? De finalmente cuál es esa superficie que desconozco del fondo del relave. Así que vamos a ver cuáles fueron los resultados de ambos métodos. Vamos a empezar por el más clásico, que es el Kriging de leyes. Y, bueno, primero se realizó estimación univariable. Uno, cuando hace un modelo, cualquier tipo de modelamiento, a mí me gusta asociar un poco que, si bien no viene de la tradición geoestadística, la geoestadística es muy parecida al machine learning. Solo que los inputs son un poco diferentes, ¿cierto? Los métodos son ciertamente diferentes. Pero uno finalmente es un tipo de regresar el Kriging. Uno finalmente, ¿qué es lo que quiere? Predecir una ley en base a información de entrada, ¿ya? Y eso es lo mismo que hacen los modelos de machine learning, los regresores. Pensando en un Kriging tradicional, ¿ya? Sin Kriging de indicadores y eso. Y esos modelos uno busca, si bien hay una costumbre, por ejemplo, en minería de hacer, yo diría, una validación más suave, que por ejemplo es ver si mis bloques se parecen a mis sondajes, visualizar, digamos, estos mismos mapas y ver que tengan un sentido geológico, que yo creo que está súper bien, pero es un poco no tan cuantificable y a veces se comparan cosas que no son tan directamente comparables. Por ejemplo, hay un tema súper importante de geoestadística que es el cambio de soporte, y por ejemplo el soporte de los sondajes es muchísimo menor que el soporte de los bloques. Entonces esas comparaciones hay que hacerlas con cuidado. Y no son tan fuertes finalmente lo que puedo comparar. Del estilo de Machine Learning tiene, a veces los nombres no son exactamente iguales, o sea, digamos, un mismo nombre significa algo diferente, pero acá se ocupó validación cruzada, que en Machine Learning muchas veces dicen leave one out, que lo que hace es que yo
con mis muestras de entrada, saco una muestra, digamos, la escondo en el bolsillo, y esa ubicación la estimo con el resto de las muestras, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que yo voy a tener en esa ubicación mi valor real y mi valor estimado. Y eso se va a hacer para cada muestra. Entonces yo puedo calcular un error, ¿cierto? Que es la diferencia entre lo real y lo estimado. Y eso se puede analizar. Esa es la gracia. Y ciertamente se hace el modelo bloque final, que es el modelamiento en 3 dimensiones. Acá los resultados para cada validación cruzada. En general, uno, ¿cierto?, ¿qué es lo que espera en cualquier tipo de validación de este estilo? También en el JACNet. Es que yo tengo en la ordenada mi valor real y en el eje X mi valor es estimado, ¿ya? Acá también una precisión. A veces en geoestadística se abusa de hablar de valor estimado y predicho y es lo mismo, ¿ya? ¿No? El predicho no tiene que ver con, por ejemplo, más en climatología como de forecast, que es como de predecir el futuro, sino que es predecir en una ubicación donde no tengo información. Y a veces hablamos de estimar también eso, a pesar de que muchas veces en estadística estimar tiene que ver más con estimar los parámetros de mi distribución de probabilidad. Por ejemplo, estimar la media, la varianza. Acá vamos a hablar de la estimación del punto exacto. Así que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Acá la que tiene mejor validación cruzada es la que está abajo a la derecha, que es la validación del hierro. Y nosotros queremos que esta nubecita, uno esté ojalá alineada, orientada, ¿cierto? Según el ángulo 45 grados, que es la identidad, y que los puntos estén lo más cercanos posible a la recta. De hecho, una estimación perfecta, la cual yo siempre digo, no es un buen resultado porque es dudoso, ¿ya? Es dudoso. Si algún día, no sé, si alguien trabaja en el área así más de Machine Learning o en esto mismo, cuando se ven R's cuadrados de 0,98, eso más bien yo sospecharía de un sobreajuste del modelo de que está bien hecho, ¿ya? Y son modelos poco extrapolables. No. Entonces queremos que, perdón, yo se lo decía, ¿por qué? Porque una estimación perfecta, con un R de 1, sería todos los puntos en esta línea. Así que ahí se puede ver que en general dan bastante bien, la que quizás da peor, ¿cierto? Y sobre todo es una característica del kriging por el suavizamiento. Si se fijan, los valores que están muy altos, arriba del 500 aproximadamente en el cobalto, arriba a la derecha, están súper subestimados. Están entre 200 y 400, incluso un poquito menos, siendo que hay valores incluso de 800 ppm. Así que esa es como la estimación más mala, ¿ya? Y para que vean más o menos cómo se ven estimaciones buenas y no tan buenas. Pero finalmente nosotros, ¿qué es lo que queremos? Eso hay que pensar siempre cuando uno implementa un nuevo método o quiere tratar de hacer un cambio de paradigma o quizás probar algo. Por ejemplo, a mí me pasa a veces con personas que no sé, que ellos trabajan estimando oro y hay que tener como alta tolerancia a la frustración, porque el oro es muy complicado de modelar, entonces le dan así factores como no tan buenos y se desaniman, y yo les digo, en realidad el oro es complicado, no es que tú lo estés haciendo mal, y a veces una pequeña mejora puede tener muchas mejoras en los aspectos que uno quiera, ya sea el económico, si es que tiene que ver con el manejo ambiental, etc. Así que hasta ahí se validó nuestro modelo de kriging ordinario, ya que es el tradicional. Vamos a pasar al kriging transitivo. Esto, ¿cuál fue la mecánica? Modelamiento usando geoestadística transitiva. Acá la herramienta estructural ya no es el variograma, es el covariograma, que ya le voy a explicar lo que es. Modelamiento univariable, ¿cierto? También se hicimos la comprobación mediante validación cruzada y finalmente el modelo bloque en 3 dimensiones. Y una cosa importante, ahora voy a entrar más en detalle, de la geoestadística transitiva, como les decía, es que modela las variables de interés de forma determinística, ¿ya? Entonces, ya no hay probabilidades, no hay nada de eso. Eso es también una decisión de modelamiento. El dominio de la variable en estudio tiene que estar completamente definido, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, eso es algo que ocurre en los relaves. Puede ser que yo no lo sepa, bueno, en este caso, como le decía, ya teníamos delimitado el relave, entonces está completamente definido el dominio donde se mueve. Por eso quizás no se ha ocupado en lo tradicional, ¿cierto? Porque muchas veces yo, no sé, supongamos que yo quiero enfocarme en una zona mineralizada, muchas veces yo no sé exactamente hasta dónde llega y justamente eso me ayudan los sondajes. Y yo, la geoestadística tradicional, no necesita que ese dominio esté completamente definido, acá sí se necesita. Y una vez definido ese dominio, a nivel de modelamiento ¿cierto? De la variable, claro, en este caso no es variable aleatoria, sino mi variable que estoy estudiando, esa variable vale 0 fuera de ese dominio. Entonces acá sería en la zona azul, mi variable, cualquiera, el cobalto, hierro, etcétera, vale 0 en esa zona azul. Y dado que es determinístico, no importa si no hay estacionariedad, ¿ya? Así que se puede aplicar en cualquier contexto. Vamos a pasar a algunos conceptos. Acá, si es un poco complicado por la matemática, no importa, y vamos a ver la aplicación más en detalle, y además esto es por completitud, ¿ya? Pero, como le decía, cambian algunos elementos de la geoestadística transitiva, y uno es que se define un concepto que es la abundancia, ¿ya? Que es la integral o la suma de la variable de interés sobre todo el dominio. Esto pueden pensarlo así en un yacimiento metálico, por ejemplo, es la cantidad de metal o el fino, ¿cierto? Si sumamos todo el metal que hay en todo el dominio, ¿ya? Recordad que el dominio está definido, así que eso es finito. Así que, ¿por qué aparece la abundancia? La geoestadística transitiva trata de estimar este elemento y no la media global. Y la media se puede calcular dividiendo la abundancia por la medida del dominio, ¿ya? El volumen, la superficie. Eso es un tema geométrico. Si estamos modelando la ley, por ejemplo, como les decía, la abundancia es la cantidad de metal. Así que con esto vamos a aplicar el Kriging transitivo. Ahora aparece en vez del variograma el covariograma, ¿ya? Que de nuevo es una suma de, al igual que en el variograma, de dos pares de datos que están separados en una distancia que puede tener una orientación. Y si lo grafican, tiene esa forma, ¿ya? También es par, comparte hartas cosas con el variograma que todos conocen. Ahora queremos aproximarnos a este covariograma con los datos que tenemos disponibles. Ese es el variograma teórico, ¿cierto? Así que eso no es tan fácil en el caso general, ¿ya? Sin embargo, si la malla de muestreo es regular, se puede hacer algo. Entonces vamos a tratar de hacer un covariograma experimental. Y acá de nuevo les dejo la fórmula por completitud, pero ya voy a hacer un ejemplito en donde se indica qué es lo que va haciendo. Una pequeña acotación respecto a esto es que, a diferencia del variograma, el covariograma de cierta forma modela conjuntamente la ley y el dominio. Ya van a ver por qué. Entonces acá vamos a, igual que en el variograma, buscar pares de datos, ya en una orientación. Por ejemplo, esos son los datos que están en la vertical. Y vamos a ver algunos casos de cómo se van recabando estos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir recorriendo acá y ojo que acá se multiplica un valor con el otro, ¿ya? O sea, el valor de mi variable de interés en el punto azul se multiplica por el valor de mi variable de interés en el punto rojo. Y eso se va sumando. Después yo encuentro otro par y sumo de nuevo esa multiplicación. Y así vamos recorriendo igual que en el variograma. Recuerda que la malla es regular, se va sumando, ¿ya? Y si se fijan, finalmente los términos, a diferencia del variograma normal, en donde es una media, ¿cierto? Un promedio.
esto se va sumando, así que suma, y ¿por qué no es infinito? Porque el dominio está, recordar que la variable fuera del dominio es 0, así que después al final me empieza a sumar solo ceros. Ahí estamos viendo, acá el caso vertical, que sería ese punto versus S, y acá un caso en este, que serían 45 grados la dirección en que lo estoy calculando. Así que eso es ahí, eso es más o menos cómo funciona, o sea, sí es cómo funciona, pero no quiero quedarme en detalles muy históricos, pero esa es la idea del covariograma. ¿Qué pasa en este caso de estudio? Que la malla de muestreo no es perfectamente regular, ¿cierto? Yo les comenté. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? La completamos usando un método de interpolación. Usamos lo más simple que existe, que fue el vecino más cercano, ¿ya? Finalmente, mientras más completa esté la malla, menor valor va a haber de extrapolados e interpolados, ¿ya? Así que ahí se completó, ahí está la malla completa, ahí se pueden ver los artefactos que produce el vecino más cercano. Y acá no quiero, así, es un estimador muy malo, pero el covariograma, eso todavía no lo estudiamos, tiene una robustez a los datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por esto que les decía, que de cierta forma estamos modelando conjuntamente la ley y el dominio en sí. Entonces no se lleva completamente como todos los problemas de la ley no se reflejan 100%. Y se los presento cómo se ven. Así se ven los covariogramas. En este caso, se calculó en la dirección omnihorizontal, que es la vertical. Perdón. Denme un segundo solo para prender la luz. Que yo creo que así no me ven como un personaje secreto de videojuegos o algo así. Así que ahora lo vemos mejor, ingeniero. ahora retomo. Ahí 10 segundos para decantar todo esto de la geoestética transitiva. Entonces, así se los presenta, así se ve. La línea azul se modeló omnihorizontal, así que no se hizo diferencia, que en este caso sería norte-sur versus este-oeste, porque tenía similitud en cuanto a anisotropía, y es la vertical. Algo muy importante acá es que, bueno, sí, acá no se lo mostré, pero la forma de la vertical, que es esta, la vertical tiene muy poca continuidad y es muy pequeñita, ¿ya? Y eso, el que sea pequeñita, ¿en qué se ve? Se ve que el último punto está, ¿cierto?, antes del 20, digamos, en el tamaño del LAC, comparado al resto. Y eso es porque comparativamente es muy angosto el relave. Y eso, por ejemplo, se ve muy ruidoso en el variograma tradicional, ¿ya? Acá solo el hierro se modeló con una pequeña anisotropía, ya que por eso pueden ver que la línea negra es diferente a la azul. Y yo no hablé del modelamiento, así en la práctica cómo se modela, pero es muy similar a la geoestadística tradicional, con variogramas, con estructura anidada, ¿cierto? Esférico, exponencial, etcétera, pero no tienen esta forma los variogramas, ¿cierto? Entonces se ocupan la versión de covarianzas. Ya eso no siempre se ocupa, pero recordar que hay una relación entre el variograma y la covarianza. Y si quieren verlo gráficamente, es como espejar un variograma. Si ustedes espejan esto, ¿cierto?, respecto a la horizontal, se parece más a un variograma. Entonces, a nivel de modelamiento es con covarianzas. Y acá, enfatizar que acá nosotros, dentro de esto, están involucrados estos datos interpolados que hicimos con el inverso a la distancia. Así que hasta ahí llegan esos datos, que los necesitábamos porque el covariograma necesitaba de una malla regular, ¿ya? Fue como un fix que hicimos. Después con eso uno hace el cleaning transitivo, y a nivel algebraico, a nivel de cálculo, de programación, como lo quieran ver, es idéntico al cleaning
de la geoestética tradicional, al screening ordinario, pero uno le tiene que, dependiendo cómo esté programado, porque eso se puede hacer también con covarianza o variogramas, tiene que darle el input teórico, digamos, son las covarianzas, así que es el que se ocupa. Así que, y una cosa importante, por eso mencionaba lo anterior, es que los datos condicionantes, finalmente, ¿cuáles son los datos de input para el screening intensitivo? Son solo los datos reales, ¿ya? No se ingresan los datos, esto es extrapolado para completar la malla. Solo se ocuparon para efectos del cálculo del covariograma transitivo. Y si uno ve acá los resultados, son bastante similares, así apreciándolo. Y justamente por eso es que hicimos un análisis un poquito más acabado para ver si había una diferencia con significancia estadística. Así que vamos a pasar a eso ahora. ¿Cómo hicimos la comparación? Yo les comentaba que con la variación cruzada uno puede calcular la media del error, lo que es en general por construcción, el Kriging es encejado, es cercano a cero. Ahí siempre el cero no es un cero exacto y hay que pensar en la escala en que estamos, ¿cierto? Por ejemplo, el del oro es muy bajito, 0.002, el de hierro también. El del cobalto no es tan bajo en algunos casos como en el Kriging ordinario, que es 2.83. Sin embargo, si uno ve, bueno, acá se puede ver un poco, el cobalto tiene valores muy altos. Entonces, comparado a eso, si uno le calcula la media, es muy cercano a cero, muy pequeño. Así que la media del error no hay gran diferencia. Da en general un poquito más pequeño el Kriging transitivo, pero eso, como les decía, por construcción uno sabe que en los métodos de Kriging se tiene, ¿ya? No es algo tan difícil de alcanzar. De hecho, algo con un modelo variográfico básicamente bueno, siempre se logra. ¿Qué es más interesante ver? El coeficiente de correlación, la varianza del error, ¿ya? La varianza del error es a lo que le llamamos precisión, ¿ya? Lo otro tiene que ver con la exactitud, ¿cierto? Que en promedio mi error es cero. Pero en general uno lo que más le interesa es la precisión, ¿ya? Como le decía, lo otro es más fácil de alcanzar, tiene que ver con que no hayan sesgos. En general esos sesgos son más bien, a veces vienen del muestreo, que hay un sesgo en el muestreo, ¿ya? En general uno ahí empieza a atacar otros problemas. Pero nos enfocamos en reducir la precisión. Y acá si uno analiza, acá, bueno, perdón, KT es Kriging transitivo, OK es, bueno, está en inglés, ordinary Kriging, es Kriging ordinario. Y uno si compara, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, vamos a ver el oro que es el primero, la precisión es 0,23 en el caso del Kriging transitivo, 0,25, 26 casi en el Kriging ordinario. Esa es menor, pero son datos y eso puede ser un poco circunstancial, ¿cierto? El R en general también es mejor, el R tiene que ser, ¿cierto?, más alto, más cercano a 1. Salvo, eso ocurre en todos los casos, salvo en el hierro, si se fijan. En el hierro el Kriging ordinario tiene levemente un mejor desempeño tanto en precisión como en el coeficiente de correlación. Así que, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si es que esas diferencias, particularmente la precisión, son significativas o no. Un estimador o un método va a ser mejor que el otro en la medida de que su precisión sea mayor o que su varianza del error sea menor, ¿cierto? Así que, como les decía, ese es el resumen de los que les comenté. El hierro no ganó el Kriging transitivo. Ahí tuve que ver cómo justificar eso. Pero hay que ver la significancia. Así que, si nos acordamos un poco de, acá no sé si todos habrán pasado por estadística comparativa, pero hay herramientas de la estadística comparativa que nos permiten comparar ciertos atributos de grupos de datos. Y el error es una variable gaussiana, así que podemos aplicar un test de Fisher. Y el test de Fisher, ¿qué es lo que me compara? Me compara con un nivel de significancia, si es que la varianza de dos grupos de datos
son iguales o no, ¿ya? Porque puedo ver también si no son iguales, si una es mayor que la otra. Así que ese fue el test que se hizo sobre el error para calcular la varianza del error, por lo tanto estamos comparando la precisión. Así que se hizo ese test de Fisher al 95% de confianza, y ¿a qué fue a lo que llegamos? Y bueno, acá solo así para los que les gusta la matemática como a mí, el test, recordar, el test, la hipótesis nula es que las precisiones son iguales. En este caso la hipótesis alternativa es que la precisión, si acá está en términos de precisión, que la precisión del Kriging transitivo es mayor que la del Kriging ordinario, o viéndolo en términos de varianza, que la varianza del Kriging ordinario es mayor que la varianza del Kriging transitivo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Y, perdón, antes del resultado, volviendo de nuevo a esto de los test de hipótesis, cuando uno acepta la hipótesis nula, esa es digamos, no tiene tanta contundencia, ¿ya? Porque es lo que uno presupone, los test de hipótesis. Es como en los juicios uno no, es inocente en la presunción de inocencia hasta que se demuestra que uno es culpable, ¿cierto? No hay que demostrar que uno es inocente. Ahí hay una pequeña analogía. Pero, por ejemplo, cuando se rechaza la hipótesis nula, que en este caso es que tenemos mejor precisión para el Kriging transitivo, eso es contundente, o sea, estamos muy, muy seguros. Siempre uno puede cometer un error, depende de la confianza, ¿cierto? Está el error de tipo A, error de tipo B, pero es contundente. ¿Y qué ocurrió? Pasó que esa diferencia era significativa para el oro y el cobalto, así que podemos decir ahora con quizás mayor contundencia que efectivamente en esos dos casos el Kriging transitivo tiene mejor precisión. Y en los otros casos no hay esa contundencia, así que no es exactamente así, pero podemos decir que tienen una precisión similar. Incluso en el hierro, que en ese caso quizás en el cobre no es tan bueno porque habíamos ganado, pero esa ganancia no es significativa. En el hierro habíamos perdido, pero acá comprobamos que esa pérdida tampoco es tan significativa. Así que esto ya es un buen resultado de la aplicación de este método en este caso. Así que eso ya es muy matemático, mucha estadística, pero es para tener esta contundencia. Pero siempre yo le decía que es bueno, ¿cierto?, completar con un análisis ya, y acá esto es siempre un trabajo multidisciplinario. Yo me apoyo mucho dado que es uno de mis puntos débiles, con las personas de geología que le dan cierta interpretación. Acá voy a mostrar así a nivel de distribución espacial solamente, no con asociaciones minerales, etc. Pero es un tipo de análisis que siempre es bueno hacerlo. Acá se ven en la parte superior las diferentes plantas del relave. Era un relave que tiene aproximadamente 9 metros, así que por eso son 9 plantas. Y escogimos algunas plantas donde se veían grandes diferencias entre el Kriging transitivo y el Kriging ordinario. Así que ahí vean esa imagen y vean esa. Si se fijan ahí, varios aspectos. En el oro no se nota tanto. Bueno, lo primero es que hay una diferencia. Y ahora quiero que vean el cobalto, que es el que está a la derecha. Primero en la parte más de arriba hacia la derecha, ¿cierto? Que sería como noreste. Se ven ciertos artefactos que nunca son buenos, que son estas rayitas que se ven en el Kriging ordinario, las cuales estas se ven acá. Pero lo más interesante es que si se fijan en la zona azul, ahí esto está escogido, así que hay otras plantas donde no se ve tanta esa diferencia, que está la de más arriba. Ahí los compósitos son azules, si es que no lo ven exactamente, dependiendo de la calidad de color de su monitor, son azules. Y mi modelo que es azul en el Kriging transitivo. ¿Y qué pasa en el Kriging ordinario? Que cambia un poquito, es verde, ¿se fijan? Ya no, digamos, el azul no calza, incluso pasan cosas peores en la zona roja donde hay mucha menor cantidad de muestras.
Y lo que yo creo, eso no lo hemos demostrado ni nada, es que justamente tiene que ver con un aspecto que es un defecto del kriging, que es que suaviza mucho. Entonces, por suavizar, no es capaz de identificar estas zonas con cambio abrupto. Y ese cambio abrupto uno podría asociarlo, porque es cierto, está ahí, hay una zona bien roja, por ejemplo, ese punto central, después pasa al verde y pasa abruptamente al azul, que es un cambio fuerte. Uno podría pensar que quizás eso indicaría que la hipótesis de estacionalidad no es tan adecuada, ¿ya? En el cobalto donde se ve más claramente eso. Se pueden hacer esos mismos análisis en el resto de cosas. En el oro se ve levemente, pero ahí está muy marcado, por eso prefiero hablar solo del cobalto. Y acá fue donde la diferencia fue significativa, ¿cierto? Ahora sí vemos, en precisión me refería. Y ahora sí vemos el cobalto y el hierro. Ahí hay diferencias menores, también el problema de los artefactos. Acá en realidad también hay un poco, por ejemplo, ahí en el caso del cobre, se ve en la zona central amarillos o verdes, en el caso del kriging ordinario quedan estimados en rojo. Y a veces también siempre hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá nosotros con esta escala de color exageramos diferencias y ponemos ciertos límites que cambia mucho el color, pero a lo mejor la diferencia no puede ser tan grande, ¿ya? Pero hay una diferencia y es sistemático. Así que las diferencias son menores, pero por ejemplo, sobre todo en el cobre, en el hierro en realidad el que ganó fue el kriging ordinario, ¿sí? A pesar de que quizás la diferencia en precisión no era significativa, sí localmente uno ve cierta diferencia. Uno puede pensar hacer otro análisis que no hemos hecho hasta ahora, porque claro, a veces las estadísticas globales no esconden este detalle de la localidad, ya, porque lo traes a nivel global, ¿cierto? Así que estas mejoras que se ven son lo que nos han sido buenos resultados para pensar que es un método adecuado. Estamos estudiando otro relave ahora actualmente también. Así que fue una apuesta que nos resultó bien, creo yo. Algunas conclusiones. Cierto, tenemos mejora significativa en cuanto a precisión en el oro y en el cobalto con el kriging transitivo. Se aprecia en algunos casos súper claramente el exceso de suavizamiento del kriging, que quizás es un problema aún peor que en los yacimientos tradicionales en el caso del relave. Dado estas características geométricas de disposición de la malla, de hecho, más o menos no. Esta es un granito de arena de nuestro aporte. Uno podría pensar que si quiere explorar relave abandonado, etcétera, es bueno realizar una malla regular y que es súper factible, porque sabemos que son relaves dispuestos horizontalmente, se puede hacer, llegamos hasta el fondo, ¿cierto? Si es que no tenemos esa información, es factible realizar esa malla y podría ser adecuado recomendar eso, porque bueno, las mallas de ese estilo tienen máxima cobertura para un nivel de costos fijo, a pesar de que están estas de triángulo también, que son similares, de diamante, pero por ejemplo, uno podría aplicar estos dos métodos cada vez que quiere estimar un relave, ¿cierto? Entonces, el hacer la malla en esta disposición geométrica me abre la posibilidad de, además de hacer el kriging tradicional, hacer este kriging transitivo. Está lo que les comentaba de la robustez del variograma, que esto nos permite modelar estas variables muy poco continuas. Si se fijaron, los alcances eran muy pequeñitos. y también, si es que hay datos extremos. Hay unos tesistas de la maestría que están trabajando en eso, pero por ejemplo, algo que se parece un poco a este problema son los yacimientos angostos. Por ejemplo, las vetas de oro, donde también tenemos, en este caso tiene que ver con la potencia, ¿cierto? Una erección que es muy pequeñita respecto a la otra. También tenemos poca continuidad. Hay datos muy altos, ¿cierto? Que son las pepitas de oro o similar. Así que esa me podría tratar de aplicar ahí. De hecho, hay unos estudios bien antiguos. Esto es algo que no se ha usado mucho, a pesar de que en la teoría, digamos, el mismo Materón
hizo la teoría respectiva. Y acá lo hicimos univariable, no está desarrollada la teoría tampoco, pero se podría aplicar perfectamente, extender la teoría a una geoestadística multivariable y pensar en un grid intransitivo. Ahora, en un aspecto más global de Relave, hay ciertas cosas que es cierto que no abordamos, que esto va a tener que ver con, acá un poco vimos la calidad del material, no estudiamos en estricto rigor el cambio de soporte, y por ejemplo, si uno quiere saber el tonelaje, importante la densidad, ¿cierto? La granulometría. También acá fue solo análisis químico, pero uno podría tratar de incorporar, ¿cierto? Ahora ya elementos geológicos que siempre controlan las leyes que estamos estudiando. Este paso que tuvimos que extrapolar en la malla para completar la regularidad completa, hay que ver qué tan sensible es el covariograma a esos cambios, ¿ya? Eso también es una línea de investigación súper interesante, como les decía, el cogrid multivariable. Y si bien esto se queda hasta la caracterización, hay otra línea que tiene que ver más con procesamiento, ¿cierto? Que es que se desarrollen tecnologías que permitan recuperar estos elementos de valor, ¿ya? Y muchas, por ejemplo, claro, si queremos reprocesar cobalto, que ahora, ¿cierto? Se necesita mucho por los dispositivos electrónicos y hay poco, y por ejemplo en Chile en general hay mucho potencial de cobalto en los relaves por los tipos de yacimientos que se han procesado. Pero se requiere una tecnología que permita ahora hacer una mina en un relave, y también estos nuevos materiales de construcción que finalmente, ahora yo leí hace poco una noticia que Vale, creo que elaboró, no sé a qué nivel de desarrollo, pero elaboró unos tipos de cemento. Entonces también se necesita eso, y lo que yo creo que en un futuro debería ocurrir es que, no sé, si yo quiero hacer cerámica, esa cerámica va a tener una composición, y yo podría tratar de orientar el modelamiento a tratar de caracterizar esa composición necesaria en el relave antes quizás de hacer esas pruebas, ya para saber si, no sé, mi relave me sirve para hacer cerámica o quizás a lo mejor es mejor para otro tipo de cosas. Así que ahí hay harto trabajo, hay mucha investigación, pero como les decía ya, acá son industriales y eso es esperanzador, creo yo, para que empiece a haber una verdadera economía circular en la minería que no están bastante atrás respecto a otra industria en esta. Así que esa es la presentación. Muchas gracias. Quedo dispuesto acá a responder a sus preguntas. Bien, ingeniero Soto, queríamos agradecerle también de parte de Amotas Mineros de Cajamarca, quienes somos voluntarios de todo el país también. Y bueno, justamente estaba viendo si hay alguna consulta tanto en nuestra transmisión en vivo como aquí en nuestro Zoom, pero al parecer creo que todo ha quedado claro para los chicos. De hecho, nos ha explicado muy bonito, y si tiene razón algunos de nosotros, por ejemplo, no estudiamos la carrera de Ingeniería de Minas, pero estamos afines y siempre es bueno como darles un pequeño concepto para poder. Estamos muy agradecidos, estado conectados de Cajamarca, de Arequipa, de Ancash, de Lambayeque, de Huancayo, también de otras regiones como Tacna, Piura, entre otras. Están muy agradecidos también por su valioso tiempo y también por la información que nos ha brindado, y también agradecer a las personas que se han conectado por este medio, por el Zoom. Muchas gracias, ingeniero, y bueno, tenga en cuenta de que no solamente nos ha compartido información a Cajamarca, de repente, o solamente a Lima, sino como ya lo escuchó a varias regiones de aquí de nuestro Perú. Muchas gracias, y qué bueno que su país también tenga excelentes ingenieros, excelentes profesionales que no solamente compartan sus conocimientos ahí, sino que también, y desde Perú estamos muy agradecidos con usted. Sí, muchas gracias. Yo quería pasar un aviso que, bueno, yo no sé si las demás personas habrán visto, pero a fin de mes vamos a comenzar un curso introductorio a la geoestadística,
en Codea Uni, así que quienes no lo han visto y se motiven ahí pueden ver el programa introductorio, así que bueno, necesitan ciertas bases matemáticas, pero invito a todas las personas, sea que trabajen en geoestadística, sea que lo escucharon y están pensando en la aplicación, vamos a hacer un estudio de caso que tiene que ver con un estudio de suelo. Entonces, sean temas ambientales, etcétera. Incluso yo he visto cosas así súper novedosas como aplicando geoestadística en desarrollo territorial, ¿ya? Así que tiene que ver más con nada de recursos naturales, así como de urbanización, no sé. Así que dejarlos invitados a ese taller, como les digo, es introductorio, así que sea cual sea el background que tengan, vamos a esto, así que por eso me gusta un poco hacer clase al respecto.